¿Cuántos realmente quieren saber si la decisión que tomaron estaba dentro de la voluntad de Dios o no estaba dentro de la voluntad de Dios? ¿Alguien lo quiere saber? Amén. Me parece que no están muy convencidos. ¿Alguien lo desea saber si está caminando dentro de la voluntad de Dios? Amén. Para esto les invito a que me acompañen a Romanos 12:2. Romanos 12:2, me acompaña por favor. Y cuando lo tenga me dice amén. Romanos 12:2. ¿Lo tiene ahí? ¿Tiene ahí Romanos 12:2? Me dice amén si lo tiene. Amén. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena, ¿qué más? Agradable y... Yo sé que usted lo sabe, yo sé que usted sabe cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Vio que usted sí lee la Biblia? Entonces la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios son los pensamientos de Dios revelados a un hombre de lo que Dios piensa acerca de nosotros, acerca tuya, acerca mía. La voluntad de Dios es que nosotros se nos sea revelado lo que Dios tiene en su mente. El conocer la mente de Dios, usted está conociendo la voluntad de Dios. Amén. Y aquí en Romanos 12:2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Usted y yo sabemos que la ley de gravedad existe, ¿verdad? ¿Por qué sabe usted? ¿Por qué me consta a mí que la ley de gravedad es una realidad? Porque sabe que todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Esa es la ley de la gravedad. Una cosa es tener el conocimiento. Tú le preguntas a un niño y el niño va a saber que existe la ley de gravedad, pero no le va a constar que existe la ley de gravedad, porque todavía no está en edad para que eso les enseñe o aprendan. Usted y yo sí. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos explicó que todo lo que en algún momento sube, tú lo tiras al piso, va a ser atraído por esa misma ley. ¿Cómo yo compruebo que la voluntad es buena, es agradable y es perfecta la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo probar o puedo comprobar que eso es una verdad o que eso es una realidad? Renovando nuestro entendimiento. Cuando comenzamos a renovar todo nuestro pensamiento, quitando todo lo antiguo, quitando la información que se nos vino enseñando anteriormente, quitando todo ese, ay, conmigo Dios me usaba así, yo podía hacer esto, podía predicar de esta forma y Dios se manifestaba conmigo hace 10 años atrás. Y estás predicando hoy en el 2020 lo que Dios hizo contigo hace 10 años atrás. ¿Por qué? Porque no estamos siendo renovados. Dios quiere hacer cosas poderosas y sobrenaturales
con cada uno de nosotros, pero Él necesita que tu mentecita y nuestra mente, nuestros pensamientos sean completamente renovados, viva constantemente renovada. Cuando habla de entendimiento, está dando a entender que nuestro entendimiento son nuestros pensamientos. Dios quiere que comencemos a renovar todos nuestros pensamientos. Y cuando me refiero a pensamientos, es que me refiero a también nuestras emociones, porque nuestros pensamientos están ligados a nuestras emociones. Le compruebo. ¿Por qué dice que está ligado? Porque cuando yo tengo una falta de perdón, yo estoy pensando en cómo hacerle daño a esa persona con la que tengo yo falta de perdón. ¿Verdad? ¿Mentira o no? Es verdad. Nuestros pensamientos están ligados a nuestras emociones. ¿Y dónde están nuestras emociones? En nuestra alma. En otras palabras, lo que yo le quiero decir, cuando estamos siendo renovados en nuestros pensamientos, nuestra alma también es renovada. Cuando comenzamos a arrancar lo viejo, lo que no sirve de nuestra mente, Dios va a comenzar a depositar lo nuevo y lo fresco de Él. Lo que Él quiere hablar, lo que Él quiere decir ahora. Y por esa misma razón, tu alma va a comenzar a percibir más la presencia de Dios. Porque tu pensamiento está ligado a tu alma. Amén. No podemos decir que Dios comience a hacer algo sobrenatural o algo diferente cuando nosotros no queremos renovar nuestro entendimiento. Cuando nosotros no queremos arrancar o quitar toda esa información. Yo le hago un ejemplo. Anteriormente o años atrás, no era permitido que un nuevo convertido sea bautizado ni bien reciba a Cristo. No era permitido. Muchos de los que estamos aquí hemos sido bautizados después que hemos recibido a Cristo 5 años, 10 años, 6 años. Pero hoy en día se predica que ni bien la persona acepta en Cristo en su corazón, puede ser bautizada. ¿Por qué? Porque alguien dijo, no, lo que a mí me enseñaron fue para ese momento. Ahora Dios quiere darme una revelación nueva, una revelación fresca. Tengo que quitar ese pensamiento para que Dios me comience a revelar lo que realmente dice su palabra ahora. Y su palabra dice que toda persona que reciba al Señor como su dueño, su Señor, su Salvador, puede ser bautizado al instante siempre y cuando haya un lugar ideal para poder bautizarle sin ningún problema. ¿Por qué? Porque en un momento hubo una persona que dijo, voy a renovar mi entendimiento. Y Dios le reveló esa palabra. Amén. Por eso Dios demanda a que nuestro entendimiento y nuestros pensamientos sean renovados de continuo. ¿Para qué? Para poder comprobar si realmente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Usted quiere comprobar eso? Usted quiere saber y estar convencido de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Usted le escucha al apóstol, le escucha a los pastores, escucha a los mentores, escucha a los ancianos, escucha a los líderes, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Usted ya tiene la información, usted ya tiene la revelación. Ahora necesita usted comprobar que realmente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo lo va a comprobar? Renovando todo nuestro entendimiento. Cuando renovamos nuestro entendimiento, estamos renovando nuestra alma. Cuando renovamos nuestro entendimiento, escuche aquí, estamos renovando nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar. Usted no me puede decir a mí que yo estoy haciendo la voluntad de Dios y no se está dejando discipular. No puede decir a su líder de Casa de Paz,
o querer venir a engañar al apóstol o a la pastora o a quien sea, o a su esposo o a su esposa o a sus hijos, que yo voy a la iglesia y soy constantemente renovado, que soy constantemente lleno del Espíritu Santo. Si no deja que Dios comience a renovar su forma de hablarle a sus hijos, a su esposo, su forma de actuar ante su familia, ante su discipulado, ante su líder. Cuando estamos siendo renovados y transformados, nuestro alrededor se da cuenta. Si no estamos siendo renovados y transformados en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra alma, en nuestras actitudes, usted no está caminando en la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es otra de las cosas que Dios necesita para que usted y yo comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios? Punto número 2. Debemos leer y meditar su palabra. Yo aquí quiero que me ponga atención en estos 3 puntos. Primer punto, para que puedas comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Punto número 1 es, ¿qué es? Renovar nuestro entendimiento. Punto número 2, ¿cuál es? Debemos leer y meditar su palabra. ¿Qué es meditar su palabra? Cada vez que usted abra la Biblia, usted dígale a Dios, Señor, muéstrame tus pensamientos a través de cada palabra que dice en esta escritura. Muéstrame lo que tú quieres enseñar, así como enseñaste a tus discípulos. Muéstrame a mí lo que tú estás pensando de mí, o para mi familia, o para la iglesia, o para mi discipulado. Cada vez que uno abre la escritura, hay un misterio que Dios quiere revelar. Pero si tú simplemente abres la Biblia y lo lees por leer sin decirle nada al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no te va a mostrar ni te va a revelar nada de lo que pueda decir la Escritura. Ahora, si tú dices, no, pero yo siempre le digo al Espíritu Santo, revélame lo que hay en esta palabra. Y tú lees y dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando es una palabra revelada, usted dice, todo yo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Dios revela a sus hijos a través del Espíritu Santo su palabra. Pero si no hemos sido renovados en nuestro entendimiento, no va a haber revelación que Dios pueda mostrarte. Por más que leas 20 veces la misma palabra, el mismo versículo, el mismo capítulo, si no hemos aprendido a renovar nuestro entendimiento, no hemos aprendido a renovar nuestra forma de ser, entonces no va a haber revelación que Dios pueda darte, porque Dios sí puede, pero esta vez no lo va a poder hacer por el simple hecho de que tú no tienes ni siquiera la más mínima intención de que tu mente y tu forma de ser sea renovada. ¿Sabe a quiénes habla Dios? A aquellos que han decidido morir a su voluntad, a su propia voluntad. Y morir a su propia voluntad es comenzar a dejar que Dios renueve nuestro pensamiento, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos. E incluso para entender lo que Dios quiere hacer en el ahora, en lo apostólico y lo profético, no toda la gente le puede entender a Dios. Hay gente que dice, ese es un movimiento del Antiguo Testamento. Es un movimiento carnal. Es un movimiento que no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque no lo puede entender. No ha sido renovado su entendimiento. Amén.
Dios quiere renovar tu entendimiento. Dile a tu hermano que está a tu lado. Así que el punto número 2 es leer y meditar su palabra. ¿Por qué debemos leer y meditar su palabra? Porque en esta palabra tenemos 33,000 promesas de parte de Dios para usted y para mí. ¿Cuántas promesas sabe usted hoy en día? ¿Cuántas? 5, 10, 15, 20 y eso, ¿verdad? Y hay 33,000 promesas de parte de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe qué circunstancias o qué crisis cada uno de nosotros va a pasar. Porque para cada situación hay una promesa. Para cada crisis hay una promesa. Dice la Biblia, mi pueblo perecerá por falta de... ¿Cómo Dios te renuevas? Y le dices, Señor, quiero ser renovado, quiero ser transformado, quiero comenzar a cambiar, quiero comenzar a actuar diferente. Y comienzas a querer hacerlo. ¿Y cómo puedes hacer que tú seas renovado, que tú seas diferente, sin leer y meditar su palabra? Si esta palabra es lo que nos hace a nosotros diferentes. Si esta palabra tú no la lees, tú no la meditas, ¿qué vas a intercambiar por la información antigua? No hay nada. ¿Sabe qué va a pasar? El enemigo te va a volver a engañar y te va a decir, no, tú no cambias, tú sigues siendo el mismo, tu situación nadie te va a sacar, tú vas a seguir cayendo en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no lees ni has meditado en su palabra. Porque esta palabra, cuando tenemos la revelación, cuando el Espíritu Santo nos revela cada palabra, cada versículo, cada libro, comienza a tener poder en nuestra vida. Comienza a tener efecto en nuestra vida. Porque esta palabra en tu celular es una aplicación. Pero cuando es una revelación del Espíritu de Dios a tu espíritu, comienza a tener poder. Comienza el diablo a temblar. Comienza el enemigo a correr de ti. ¿Por qué? Porque tú estás leyendo. A ti el diablo no te puede manipular así de fácil, porque tú sabes cuál es tu promesa para cada circunstancia. Tú sabes cuál es tu promesa para crisis. Tú sabes cuál es tu promesa. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Esa es una de tus promesas. Yo he llevado tus enfermedades en la cruz del Calvario. Esa es otra de tus promesas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es otra de tus promesas. Pero ¿cuándo va a tener efecto en nuestra vida? Cuando se nos es revelado. ¿Y cuándo se nos va a ser revelado? Cuando comenzamos a renovar este entendimiento que el diablo muchas veces quiere engañar en nuestros pensamientos. Yo les cuento una cosa. Le hago un paréntesis. En estos días, yo tengo una hermana que está ahorita en casa y que no puede salir porque le hicieron una operación. Y a ella le detectaron un mioma. Y le dijeron que el mioma está pegado al útero. Y que para poder extraer el mioma tienen que extraer el útero. Ella tiene 38 años. Y la doctora lo único que le dijo, ¿quieres seguir teniendo hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Tiene una hija de 7 años. Solo tengo una. ¿Quieres tener hijos? Y le dijo, tuviera que conversarlo con mi esposo. ¿Por qué? Le dice la doctora. Y estuvo conmigo en ese momento cuando la doctora le dio la noticia y le dijo, porque si ya no quieres tener hijos, de una vez
te sacaríamos el mioma y te sacaríamos el útero. Y te quedarías sin útero. Y quiero que tú tomes una decisión para poder hacer este tipo de operación. Pero ya no habrá marcha atrás, porque es la única forma de que tú puedas ser sana, le dijo la doctora. Otra forma no hay. Si yo te saco el mioma y te dejo el útero, ese mioma va a volver a brotar. Por más que te lo cosa, por más que ahí hagamos algo, ese mioma va a volverte a brotar. Entonces, usted sabe que cómo se siente una persona de 38 años, tan joven, y decirle que ya nunca más va a volver a tener la oportunidad de volver a ser madre. Usted como mujer se imagina si yo, que no era para mí la noticia, me sentí en ese momento, como que me chocó en ese momento. Yo dije, pero ¿cómo puede ser posible? Y es en ese preciso momento, minuto, segundo, donde viene un pensamiento a tu mente. Y si tú no tienes este conocimiento, el enemigo a ti te va a engañar y te va a decir, la doctora tiene razón. Ella ha estudiado 10 años. Ella sabe muy bien cómo trabaja el cuerpo del ser humano. Así que lo que dice la doctora es la última palabra. No hay solución. Eso es lo que te dice el enemigo. Pero cuando tú sabes esto, cuando tú conoces esto, cuando tú meditas en esto, un momento te puede hacer dudar. Un momento te puede agarrar la debilidad. Pero después tú le dices, ¿sabes qué? Jesús llevó cada una de las enfermedades y de las maldiciones generacionales en mi vida. Cada líder, cada mentor, cada anciano, cada líder de Casa de Paz pasa miles y miles de retiros haciendo liberaciones a la gente. Hoy mismo hicimos eso. Así que cada uno de nosotros debe entender y debe saber que el diablo no tiene autoridad sobre nuestra vida ni sobre nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque hay una verdad. ¿Y sabe qué le mostró Dios a mi hermana? Ese sueño lo tuvo hace 3, 4 días, si no me equivoco. Donde vio la espalda de Jesús. Y en la espalda de Jesús había una herida así grande. Y por aquí había otra. Y por aquí había. Y en toda la espalda estaba llena de heridas. Y una mano le decía, ¿ves esta herida? Esta herida es cáncer. ¿Ves esta herida? Esta herida es el mioma que tienes. ¿Ves esta herida? Esta herida es la diabetes que tienen ustedes. ¿Ves esta otra herida? Es la esterilidad. ¿Ves esta otra herida? Es el SIDA. Yo he muerto por cada una de esas heridas. Yo fui a la cruz con cada una de esas heridas. Y a ti un resultado médico no puede definir la vida o la muerte que yo te he dado. Así que si a mí se me place darte otro hijo, yo te voy a dar otro hijo. Así que créame, hermano, cuando uno medita y lee la palabra, por eso la Biblia dice que mi pueblo perecerá por falta de, ¿qué es perecer? Mi pueblo va a tener problemas, va a tener crisis por falta del conocimiento. Usted y yo sufrimos, la humanidad sufre porque no conoce la palabra, no conoce qué es lo que Dios hizo por ti y por mí, no conoce sus derechos. Amén. Así que es muy importante que renovemos nuestro entendimiento y que comencemos a leer su palabra. Porque hay 33,000 promesas que Dios todavía tiene guardados y te quiere revelar para que cada situación a ti el enemigo no te engañe. Amén. Y punto número 3. Tener una cercana e íntima relación con Dios. Tener una cercana e íntima relación con Dios.
La persona que tiene una cercana, constante e íntima relación con Dios, es muy difícil que no sepa qué cosa es la voluntad de Dios y qué cosa no es la voluntad de Dios. Acompáñeme a Efesios 6:6 un momento. Efesios 6:6. ¿Lo tiene ahí? Me dice amén, por favor. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo ¿qué? Nunca debemos hacer las cosas para que alguien más vea lo que tú estás haciendo. Si vas a hacer las cosas, vas a servir en la iglesia, vas a servir en el ministerio, vas a servir en un retiro, vas a servir en una fiesta. Tu propósito correcto debe ser hacer la voluntad de Dios. No para que el líder, no para que el pastor, no para que el anciano, no para que la gente vea que realmente tú estás siendo poderosamente usado en el servicio, en la prédica o en el simple hecho de lavar los baños o que alguien te vea en la cocina que estás sudando. No. Todo eso está bien y agradezco mucho a la gente que se esmera y se mete a ser empeñosos en un trabajo. Pero nunca debemos hacer las cosas para agradar el ojo de un hombre, sino para hacer la voluntad de Dios. Porque el que tiene una relación íntima con Dios siempre va a ser temeroso para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso, anciana? Siempre vas a tener el temor de querer hacer las cosas por orgullo o para vanagloria propia. Y vas a comenzar a hacer las cosas para agradar primeramente a Dios. Amén. Por eso es muy importante 3 cosas para que usted y yo podamos comprobar que realmente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La primera, renovar nuestro entendimiento. La segunda, meditar y leer su palabra. Y la tercera, tener una relación íntima con Dios. 3 cosas. Todo líder, todo cristiano, todo hijo de Dios, si pone o comienza a poner en práctica estas 3 cosas, comenzarás a ver el fruto en tus hijos, comenzarás a ver el fruto en tu esposo, comenzarás a ver el fruto en la gente que te rodea. Porque por nuestros frutos nos van a conocer, ¿verdad? Y cuando uno es transformado y es renovado, eso se ve, eso se refleja. Muchas veces nuestra familia no viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque la hermanita o el hermanito sigue teniendo el mismo carácter de hace 10 años. Porque la hermanita o el hermanito no le respeta, ni siquiera le da el lugar de tenerlo a él como cabeza de hogar. Y quiere ir por encima, dándose el lujo de que por ser cristiana o de por ser cristiano, se cree capaz de juzgar a cualquiera que no sea cristiano. Y no es así, mi hermano. No es así, mi hermana. El hecho de que usted y yo conozcamos la verdad y hagamos las cosas correctamente, no te da ningún derecho a que hables de otras personas que no lo hacen. Si no lo hacen, pues enséñale tú y demuéstrale haciendo la voluntad de Dios.
haciendo lo que Dios te dice que hagas, haciendo lo que enseña su verdad y su palabra. Amén. Características de la voluntad de Dios. Para culminar, cuando usted vaya a tomar una decisión en su vida, debe tener o debe tomar en cuenta 3 cosas. Una es buena, 2 es aceptable y 3 es perfecta. ¿Quieres saber si la decisión que está tomando es la correcta o no es la correcta? Debe buscar estas 3 características en esa decisión. ¿Sabe por qué? Porque mi vida yo la formo de acuerdo a mis propias decisiones. Sean o no sean dentro de la voluntad de Dios, mi vida está formada por mis propias decisiones, porque nadie más decide mi vida si no eres tú misma, ¿verdad? Nadie más forma su futuro si tú no tomas las propias decisiones. Tu mamá no lo hace por ti, tu papá no lo hace por ti. Cada uno sufre las consecuencias o las bendiciones de sus propias decisiones. Esa es tu vida, esa es mi vida. Tú sufres las consecuencias de tus decisiones. Tú sufres las bendiciones de tus decisiones. Pero qué hermoso sería tomar esas decisiones dentro de la voluntad de Dios. Porque todos comenzaríamos a comprobar que realmente la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. 3 características. La primera, buena. Moralmente aceptable, que es lo mejor que le ha podido suceder a un hijo de Dios. Cuando usted quiera tomar una decisión, medite en ella y diga si la decisión que va a tomar es buena. ¿Buena para quién? Buena para ti. Pero ahora usted me dirá, pero anciana, lo que es bueno para mí no es bueno para Dios. O lo que es bueno para mí, para Dios no me va a parecer bueno para mí. Déjeme decirle que el que comienza a ser transformado en su entendimiento, a ser renovado en su entendimiento, comienza a leer y a meditar su palabra y comienza a tener una relación íntima con Dios, continua, va a saber muy bien qué es lo bueno y qué no es lo bueno para cada uno. Punto número 2, tiene que ser aceptable. Es la plena seguridad que nada malo te va a suceder porque estás obedeciendo la voluntad de Dios. La decisión que puedas tomar tiene que ser buena para ti. 2, es la decisión que te va a asegurar que nada malo te puede pasar. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo la voluntad de Dios. Y punto número 3, perfecta. ¿Por qué dice perfecta? Porque muchas y casi siempre la voluntad de Dios viene a nuestra vida justo en el momento y en el tiempo y en el lugar donde lo necesitábamos. Dios es exacto, Dios es preciso, Dios nunca tarda ni tampoco se adelanta. Dios viene en el tiempo exacto. Dios hace el milagro en el tiempo exacto. Dios trae a la familia en el tiempo correcto. Dios te sana en el momento correcto. Recibimos un milagro, un rompimiento en nuestras finanzas en el momento que Él crea conveniente. Dios es perfecto y por eso su voluntad es perfecta. Amén. Así que estas 3 características debemos tomar en cuenta cuando queremos tomar una decisión en nuestra vida. Buena, agradable
y perfecta, buena para mí, agradable, que nada malo te va a suceder, y perfecta es el momento justo de parte de Dios. ¿Y cuándo vas a poder percibir estas tres características? Cuando comenzamos a ser renovados, cuando leemos y meditamos su palabra y cuando tenemos una íntima comunión con Dios. Amén. A partir de ahora, quiere volver a tomar una decisión que se encuentre dentro de la voluntad de Dios. Tome en cuenta lo que Dios le está enseñando en esta noche.